Buena, buena tarde, damos la bienvenida a nuestra tercera sesión del seminario Antropología de la Producción, Agencias y Procesos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presentación del antropólogo Alberto Isaac Gutiérrez. Él es licenciado y maestro en antropología y él nos hablará el día de hoy sobre la alfarería Shu entre desigualdades e injusticias. Entonces, pues sin más preámbulos, Isaac, bienvenido. Muchas gracias por esta participación y te damos la palabra. Perfecto, muchas gracias, Ivonne. Buenas tardes a todos. Voy a exponer un tema de investigación que, bueno, formó parte de cuando yo estaba en la maestría en Antropología Social en el Colegio de San Luis. Y es una investigación que, si bien ha pasado algo de tiempo, ¿no? De cuando se realizó 2019, estaba concluyendo este trabajo, al final tiene vigencia, ¿no? Porque el mercado, el capitalismo son unas cuestiones que siguen avanzando, que siguen estando presentes y que dominan gran parte de las facetas humanas, ¿no? Y que al final es un eje medular en esta investigación. Como pueden ver, el título es La alfarería Shiyuy, entre desigualdades e injusticias, una investigación que se llevó a cabo en la localidad de Cuesta Blanca, Tamazopo, en San Luis Potosí. Y bueno, me gustaría iniciar con una pequeña reflexión, o sea, sobre el fenómeno artesanal, ¿no? Que detrás de los objetos ahorita hay una gran reivindicación, pues en bastantes lugares, sobre las artesanías, ¿no? Uno lo puede escuchar en los pabellones, en la escena pública, en discursos, artículos. Sin embargo, a veces estas cuestiones de reivindicación ocultan una serie de problemáticas que no siempre son visibles para el consumidor, ¿no? Sobre todo el caso del consumidor urbano, ¿no? Que a veces desconoce del contexto y de las situaciones propiamente, ¿no? Una de ellas tiene que ver el esfuerzo, ¿no? De los artesanos. A veces uno le dicen un precio, pero ya cuando uno ahonda en la parte de qué es lo que está pasando, qué está viviendo el artesano, pues a veces su propio trabajo implica un desgaste. En el caso de las alfareras, el acarreo de tierra, de lodo, ha implicado el surgimiento de hernias, ¿no? La cocción, donde el humo también afecta a los pulmones, hay enfermedades respiratorias derivadas de eso. Limitaciones para obtener materias primas, que puede ser desde una cuestión espacial hasta conflictos con los propietarios, donde pueden adquirir ciertos insumos y, pues bueno, ¿no? Demás cuestiones, ¿no? Estos problemas pueden presentarse no solo a nivel individual, sino que también pueden tener una dimensión más allá, que puede ser lo familiar o lo comunitario, ¿no? Que es el caso que nos compete. Cuando voy a hacer la investigación a Cuesta Blanca, trabajo del barro, yo tenía otra visión u otro tema que yo quería abordar, que era más bien cómo, pues, saber si los proyectos gubernamentales habían contribuido a la interiorización de premisas, ¿no? De la administración científica, ¿no? Mejorar la producción, eficiencia, ¿no? Pero cuando llego allá descubro un escenario, pues, bastante tenso, de conflicto, ¿no? Entre las productoras. Había dos grupos artesanales y todas ellas, pues, se llevaban garrafal, ¿no? Se llevaban terrible. Entonces decido cambiar la orientación del tema, ¿no? Ya traía inclusive mi marco teórico, así de, no, pues es que voy a ver esto, pues tuvo que reformular y tuvo que revirar, ¿no? Quiero comentar que no solo Cuesta Blanca fue el elemento detonante de esta investigación, sino que previamente también trabajé algún tiempo en la Casa de las Artesanías del Estado de San Luis Potosí, y también veía constantemente una necesidad de los artesanos de ser iguales, ¿no? Era un discurso bastante reiterativo. Inclusive, yo creo que uno de los parteaguas que estuvo previa a esta investigación fue en la localidad del Camarón, en Tierra Nueva, donde había un grupo artesanal, se aceptaba que hubiera revendedoras. Sin embargo, había una disputa interna, horizontal, para definir, pues, qué persona iba a la cuestión de los precios, ¿no? Algunas revendedoras abogaban evidentemente por, ¿sabes qué? Mitad de precio, me parece lo más justo, ¿va? Y algunas decían, no, 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 si me lo vendes a 50, pues yo, pues bueno, yo tengo que sacar más, entonces te lo compro al 25%. Entonces había ahí varias cuestiones, y entre ellas un estado de tensión. Si bien las cuestiones de ser iguales
siempre se suelen escuchar en referente a los revendedores o los capitalistas comerciales, que los compran muy barato y eso, pues también uno empieza a ver que hay ciertas cosas a nivel de artesanos, tensiones ahí en ese segmento, ¿no? Entre los aspectos que pude observar, que más adelante voy a comentarles, están las diferencias en cuanto a hechura, la elaboración, donde cada artesano tenía diferentes formas o expertise para hacer determinados objetos. La variabilidad de los precios, porque algunas vendían muy barato, otras muy caro, y esto generaba también un poco de escozor a nivel interno. Artesanas acreedoras a premios de certámenes artesanales, un tema que voy a comentar posteriormente, ¿no? Donde dos artesanas fallecieron por esta cuestión asociada a la brujería, ¿no? En donde a veces las políticas de fomento, pues sí pueden sonar como muy amigables y muy proactivas, muy benéficas, pero puede traer una serie de consecuencias nocivas al tejido social y la competencia entre productoras, ¿no? Que este es uno de los temas más fuertes, ¿no? Estas situaciones enlistadas normalmente se designaban a nivel local como de una forma ambigua, ¿no? Como inconformidades, cosas que estaban mal, el mal hacer, este, em, problemas, malestares, ¿no? Pero que al final del día llevaban un estado de tensión y debilitamiento del tejido social, ¿no? Porque gran parte de las productoras no solo comparten la vocación, sino que también ellas eran familiares. Entonces, esto, pues, empezabas a ver distanciamientos, separaciones, y ellas constantemente remitían, es que la igualdad, es que no somos iguales, es que queremos la igualdad. Entonces, esto te lleva a pensar que a nivel, si bien no verbalizado, existía un protoconcepto o algo estaba allá abajo de que había una noción o una sensación de desigualdad e injusticia, ¿no? Entre las productoras, ¿no? Que estas situaciones anteriormente, cuando uno investiga y empieza a hablar con las artesanas de mayor edad, uno se percata de que, pues bueno, en la forma de producción previa, cuando hacían los enseres o los trastes, como se llamaban, antes de conocerse como piezas, que es la designación más actual, ya más de mercado, no existía ese tipo de tensiones. Entonces, hay dos factores fundamentales que contribuyeron a la creación de este estado, de esta sensación, ajá, que uno es la participación en dinámicas comerciales, ¿no? Donde el mercado, esta institución que, bueno, si bien la podemos pensar como cuando llega gente, ofertantes y compradores interactúan, pero también una serie de valores capitalistas que están de por medio, ¿no? La acumulación, la competencia, las estrategias para capitalizar, las diferencias de capitales entre las diferentes artesanas que les permiten tener una mayor producción o una menor producción, condiciones fisiológicas, ¿no? Y todos esos elementos abonan a ese estado de tensión. Otro elemento fundamental fueron las organizaciones artesanales, ¿no? Promovidas por instancias gubernamentales, que si bien era una iniciativa que tenía, pues bueno, toda la buena intención, ¿no? Por mejorar o apoyar, inclusive varios autores como Victoria Novello, varios han abogado por la solidaridad y la conjunción. En determinados contextos puede ser inclusive perjudicial, ¿no? En términos sociales y comunitarios, ¿no? Lleva a la división, a la ruptura. Con esto me gustaría iniciar esta presentación, si bien me gustaría hablarles de todo el tema de la tesis, porque salieron cosas muy relevantes que también se vinculan con la agencia y todo eso. Al menos enfocarnos, ¿no? A esta cuestión, que es cómo la comercialización ha tenido diversos impactos, ¿no? Y entre ellos la instauración de desigualdades en lo productivo y una sensación de injusticia y tensión entre las artesanas, ¿sí? Quiero comentar que voy a utilizar la palabra artesanas porque Mónica Segura, alguien que hizo una investigación previa en la localidad de Cuesta Blanca, ella, bueno, se enfocó mucho en las cuestiones simbólicas y conmigo había un cierto distanciamiento, ¿no? Porque son artesanas, yo soy varón, llevo ese contexto, pero veo que a través de esta vía económica, este complemento a esa investigación o esta otra vía que estaba ahí pendiente, entonces la recupero. Y ella planteaba una distinción que me parece operativa, ¿no? Distinguía a las alfareras como las personas que producen estos, o ni siquiera producen, la palabra es hacer estos enseres con objetivos utilitarios basados en ritos lunares, y en el caso de las artesanas con las que mayormente convivía y todo eso, eran productoras que estaban destinadas al mercado, ¿no? A ser intercambiadas. Entonces, una vez aclarado ese punto, me gustaría pasar ahora sí a lo que es el tema, un poco el marco teórico, que fue algo que
fue necesario hacer ahí como malabar, estar buscando varios datos para llegar a una comprensión de qué entender por desigualdad e injusticia, porque es un tema que se habla ampliamente. De hecho, uno puede agarrar un periódico y va a encontrar la palabra desigualdad 10 veces, pero pocas veces se aterriza o se dice, a ver, es esto, entiendo esto por esto. ¿Sí? Inclusive varios textos, la mayoría se centran en desigualdad económica y tampoco pues, lo pasan de largo y no lo definen, aunque ya buscando empieza a aparecer bibliografía de diferentes campos que empiezan a dar luces, ¿no? En este caso, uno de los textos fundamentales fue de Cornelius Castoriadis, La naturaleza y valor de la igualdad, ¿no? Donde él hace una crítica, ¿no?, a esta idea de igualdad heteronómica que viene de fuera, un relato que se impone a los sujetos y que te dice, eres igual, ¿sale? Hay cuestiones, por ejemplo, como la cuestión religiosa, ¿no? Iguales ante una deidad monoteísta. La cuestión también de la ciencia, todos iguales como seres humanos, inclusive el Estado, ¿no? Todos iguales como individuos. Sin embargo, Castoriadis critica un poco eso porque dice, son relatos que vienen de fuera y se imponen a los sujetos en lugar de una reflexión consciente, ¿sí? Esa va a ser su crítica, pero en uno de los puntos maneja algo muy interesante, que es la esencia de la desigualdad, que él establece que parte del núcleo psíquico originario, ¿no?, de la mónada psíquica, esta idea de que nosotros somos el centro, ¿sí?, que viene en la materia prima de la psique, y que eso hace que de alguna manera sea más probable la aparición de la desigualdad que la igualdad, ¿sí? Y esta configuración que tenemos, digo, hemos oído hablar del ego y todas estas cosas, ¿no? Se traslada de alguna forma, se transmuta o puede aparecer en las instituciones sociales, tales como el etnocentrismo, ¿no? La idea de que nuestra cultura es el centro. Inclusive también Castoriadis habla de las posturas que existen hacia otras sociedades, ¿no? Que regularmente puede ser superioridad, cuando te encuentras con el otro, inferioridad o equivalencia. En el caso de la equivalencia, al parecer es algo un poco extraño, ¿no? Es algo atípico, ¿no? Regularmente la cuestión colonial viene a crear esta idea de superioridad, inferioridad. Castoriadis, si bien permite dar una luz acerca de la esencia de la desigualdad, pues no es del todo completa, porque hay diferentes formas, ¿no? Tanto en algunas sociedades del pasado, donde quizá no había el mercado, no había capitalismo, pero había estructuras jerárquicas, había una desigualdad, ¿no? Donde estaban los dioses, donde estaban los sacerdotes, donde estaba la gente común. Entonces era necesario ir dirigiendo la mirada, ¿no? Creando este marco teórico que se apegara a la realidad que estaba observando. Y en este caso, pues el capitalismo es algo infranqueable. Al final, el capitalismo instaura simetrías por sí mismo, porque dentro de su genética está la cuestión de esta desigualdad capitalista-trabajador, ¿no? Donde está el que tiene los medios de producción, tiene el capital económico, y el que no lo tiene y tiene su fuerza de trabajo, y se genera una verticalidad que podemos ver que a nivel de imaginario social está muy presente, ¿no? O sea, la idea de ricos, ¿no? Una idea muy popular, esto del 99% tiene escasos recursos y el 1% tiene toda la riqueza, ¿no? Este tipo de polarizaciones que son cuestionables, ¿no? No en el sentido de que no existan, no son así, sino más bien lo que plantea Dubet, de que era una cadena o que hay muchas desigualdades, que hay varias facetas, que si bien lo económico es un eje medular, hay una gran variedad, un espectro amplio, ¿no? Y en el caso de las artesanas, precisamente esta verticalidad, ¿no?, capitalista comercial y artesana evidentemente sí existía, pero a lo que me enfoqué precisamente fue a nivel horizontal, desigualdades que existían entre ellas, ¿sí? Para eso fue necesario recurrir, escuchar, a ver qué era lo que me planteaban, y al final ellas se daban cuenta de manera muy, muy empírica que tenían diferencias en el tener, ¿no? En el tener ciertos atributos que de alguna manera les permitían posicionarse para las ventas, ¿no? Al final el dinero permea una gran cantidad de esferas. Martin Amis decía que al parecer es el patrón de todas las medidas, sirve para medir todo y todo lo buscamos, aunque solo sea un medio, ¿no? En ese sentido, escuchando eso, pues bueno, creo que la teoría de los capitales de Bourdieu y Hacking podía ser pues bastante operativa, ¿no? Esta noción del capital cultural, ¿no? Como estos conocimientos adquiridos, del sé hacer,
el capital humano, que son estas habilidades y destrezas que tiene cada una y sus experiencias para la producción de objetos, que al final en el mercado tiene un impacto. El capital social, por ejemplo, qué artesana tenía habilidades sociales y comunicativas que le permitían relacionarse con un mayor espectro de personas, inclusive en los grupos artesanales, las delanteras, como se les conoce, o las dirigentes, ellas al final también tenían una posición privilegiada que les permitía acceder a contactos que había en el exterior. Entonces, todo esto pues abonaba, ¿no?, a la bilis, ¿no? Porque, pues bueno, al final se hicieron conscientes de esas diferencias que antes no veían. Y el capital económico, ¿no? Estas frases del tiene modo, tiene manera, tiene forma de tener medios para hacer los objetivos que quiera, ya sea contratar peones para obtener material, ya sea para ir a vender, eso daba ventajas dentro del mercado, que al final pues se traducían en capital económico y generaban desigualdad, ¿no?, entre ellas. Después de esta cuestión de la desigualdad fue necesario pensar sobre la injusticia, ¿no?, también este componente, donde hay una diferencia fundamental, ¿no?, una distinción que hay que hacer, en el que diferencia es un atributo que es semejante, pero no tiene una carga valorativa, de acuerdo con Fairborn, o sea, no hay una carga valorativa, pero la desigualdad es pensada como que atenta o destruye un supuesto de igualdad que puede ser verbalizado o no verbalizado. Y las artesanas evidentemente tenían este supuesto de igualdad. Era una cuestión que estaba por debajo, en la que estas nociones de haber sido comunidad, de haber sido familia, de haber sido artesanas, también esta cuestión del Estado, ¿no?, que llega con estas instancias gubernamentales que promueven la idea de grupos artesanales igualitarios, pero pues bueno, no hay condiciones. Entonces realmente a veces el relato de la igualdad generaba más estrés que aceptar la desigualdad, ¿no? ¿Sí? O sea, llegaba el promotor, les decía, es que ustedes deben trabajar parejo, deben manejar precios iguales, deben ser iguales. Cómo la igualdad de repente, si puede volverse el destino de una comunidad política, de repente puede volverse una cosa que te frustra porque el mundo te lleva a otra dirección, ¿no? Entonces hay cosas para reflexionar sobre este tema. Y bueno, al final llegó una definición de la injusticia como la transgresión de estos relatos subyacentes de igualdad y el rechazo hacia aquellos individuos, prácticas, atributos capitales o estrategias que representan o generaron desigualdades entre las productoras. ¿Sí? Ahora vamos a pasar un poco a algo más contextual, porque esta cuestión de la injusticia y eso no viene del aire, ¿no? Vivimos en una sociedad eminentemente pues dividida con estas cuestiones, pero hay un incidente muy particular, en el caso de Cuesta Blanca, que es el conflicto de La Palma, que es un conflicto que ya tiene larga data, pero todavía sigue sin resolverse. Hay una reivindicación precisamente de lo indígena, pero sobre todo una cuestión del territorio y el espacio, ¿no? De manera concisa, en los años 60, antes, en Cuesta Blanca, en las inmediaciones, cuando tú querías pues poner una milpa, pues, sembrar algo, hacer tu solar, pues nada más pedías permisos, ponías tu solar, o si querías sembrar, pues cercabas, inclusive las cercas eran de materiales orgánicos que no tenían una gran duración, ¿no? Algunas lianas, algunos árboles, sembrabas, se acababa y listo. Quedaba otra vez para que se renovara y te ibas a otro espacio. Entonces en los años 60, alguien llegó a la asamblea y sugirió, ¿no?, vamos a llamarle instituyente de la idea de noción de propiedad privada, llega y dice, oigan, me gustaría cercar pues 10 hectáreas, ¿no? Y todos, pues, todo les dio risa, se les hizo como algo extraño, de acuerdo a lo que me contaban las personas de mayor edad, pero le dieron chance, dijeron, va, ¿no? Ve cerca, pues, haz tu proyecto. Y entonces empezó a surgir esta idea de propiedad privada, ¿no? Que si bien es una sociedad mestiza que ha tenido contacto con el exterior, pues bueno, fue introyectando esas ideas y bueno, pues al final empezaron a acercar de forma sistemática, ¿sí? Ocupando cerca de metal, bueno, alambre, malla. Entonces empezaron a cercar. Algunos inclusive lo vieron como un modus vivendi en el que cercaban y vendían, hasta que llegaron al fin del mundo, ¿no? Bueno, metafóricamente, porque llegaron al fin de la demarcación de la localidad, ya cuando voltearon ya todo estaba dividido, ya todo estaba separado.
Y obviamente los pobladores que tenían una conciencia más, pues bueno, más acercada al capital, a la acumulación por exposición, a todas estas ideas, los mestizos, pues bueno, aprovecharon y acapararon, aunado a que también obtuvieron puestos buenos en la cuestión ejidal, donde les daban malla y pues aprovecharon para crear esto. Entonces hay gente que tenía, por ejemplo, un cerro, 50, 80 hectáreas. Entonces viene un movimiento que quiere resetear el tiempo, ¿no? Quitar las cercas y empezar otra vez. Entonces esto se vuelve a reactivar con más fuerza en el 2000 con el Procede, con esta idea de propiedad privada. Cada quien lo suyo, tú ten lo tuyo, cada quien su viaje, ¿no? Y pues bueno, ahorita me parece que siguen en esa disputa, ¿no? Y va a seguir, yo creo, quién sabe, bastante tiempo, habrá que ver qué pasa, ¿no? Y este impacto, este conflicto, esta demanda de igualdad del movimiento comunero, muchas artesanas estaban adscritas a este movimiento y hacían estas demandas, estas pesquisas de que queremos la igualdad, queremos, exigimos, ¿no? Y pues bueno, pues eso abona también al escenario de tensión, ¿no? Una vez hecho esta anotación contextual, que es un poquito más amplia en el texto, en la tesis, vamos a la cuestión de la producción, ¿no? El proceso económico se caracteriza por producción, distribución, consumo, ¿no? Consumo en este tema no se tocó tanto, fue muy superficial, pero al menos producción y comercialización fueron pilares básicos, ¿no? Victoria Novello nos ofrece una definición de producción artesanal, ¿no? Que consta de dos momentos o dos etapas, que una cosa son los objetos, las herramientas, lo que se utiliza, y otra forma una parte más organizativa. En ese sentido, los materiales y sobre el proceso son descritos en la tesis. Lo que se utiliza es un lodo blanco, lodo rojo que también se puede encontrar. Hay unos tanques en diferentes partes de la localidad, son tres, tanque del Gato, Rollo Hondo, o sea, hay varios donde pueden extraer. Y pues bueno, debe hacerse en ciertos momentos del año, sobre todo cuando no ha llovido, cuando no hay mucha humedad, cuando está seco, porque es mucho más fácil la extracción. En el caso del yeso, es una especie como de cuarzo, una piedra blanquecina, que se localiza pues en las parcelas, no hay un yacimiento como tal fijo. Sin embargo, hay que decir que este elemento ha empezado a escasear, producto precisamente de la explotación, ¿no? de la artesanía, porque se ocupa. Y pues bueno, algunos andan buscando en las parcelas de otras personas o gente de Copalillos, que es una localidad cercana, acude a abastecer ese insumo. La leña, esa pues regularmente van a los potreros, la obtienen, esta se ocupa para lo que tiene que ver la cocción, ¿no? Que como les voy a comentar posteriormente, hay 4 métodos, y lo que es la pintura, ¿no? La cual se consigue en algunos yacimientos ubicados en la localidad, sobre todo en el caso del tinte rojo, se obtiene de los hormigueros, ¿no? Ahí lo consiguen, y también el caso de lo que es la tierra, bueno, es cuando se quema, se hace oscura, pero en realidad es blanca, que se ocurre en el barrio del Carrizal, que está hacia la parte baja de Cuesta Blanca. Hay que destacar que estos insumos también tienen algunos problemas para su obtención. No solo esta limitación que comentaba anteriormente en el caso del yeso, sino también cuestiones de espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de los tanques, de donde sacan el lodo, pues bueno, pertenecen a población mestiza. Entonces está cercado, si bien les han dado permiso, también de repente no son tan accesibles, porque se siguen cavando, por decir. Decía un señor, es que siguen cavando, pues un día una vaca va a pasar y se va a caer y se va a ahogar. Entonces, hay varias tensiones y el movimiento comunero también ha buscado eso, ¿no? Y también las artesanas, de que esos espacios, por su condición ancestral, por todo el tiempo que tienen, se liberalicen y pues ya puedan ser utilizados, ¿no? Sin estas miradas o esta posibilidad de regaño. En lo concerniente al proceso de elaboración de los objetos de barro, pues bueno, hay un mezclado de materiales, lo que es el lodo y el yeso, ¿no? Se mezclan. La consistencia se determina a partir del grado de adherencia que tiene el material. A veces hacen una especie de rollos, ven la caída y pueden determinar si es en óptimas condiciones. El modelado que se hace con las manos, se ocupa también olote, un olote quemado, suela de zapato para la parte interna, sobre todo en el caso de las ollas, y regularmente el método es por rollos ascendentes, ¿no? O sea, consiste en hacer un rollo y ir subiendo e ir emparejando. No, discúlpeme porque, no sé, se me fue la luz. ¿Me veo bien? ¿Me veo? Sí, te ves bien.
Bueno, ¿no se ve un tienes poco más algo? oscuro. Voy a prender la Ok. luz. Nada más dame un Sí, sí, segundo. sí. Ok. ¿Listo? ¿Listo, listo? Listo. Perfecto. Bueno, volviendo al tema, la elaboración de objetos, bueno, el mezclado de materiales, el modelado, es de esa forma. Va subiendo el material y pues, se forma. ¿Sí? El secado regularmente se hace a oscuras, con alguna prenda para evitar que el viento le dé o que se reseque más. Aunque algunas artesanas, bueno, proceden a exponerlo al sol, aunque no es muy recomendable, hay que estar muy atentos porque se puede resquebrajar y pues bueno, se deteriora. El alisado bruñido, pues se utiliza una piedra de río regularmente para alisar, para darle un buen acabado. Anteriormente, no sé, el alisado no era algo que se hacía tan, pues sí, tan delicadamente, sino que las capacitaciones gubernamentales han venido a decir, oye, pues si quieres mejorar tu producto, una cuestión estética, pues bueno, tienes que alisarlo mejor. Inclusive llevaron una especie de alambres con una pluma para ser todavía más detallado. La otra parte es el decorado, que se ocupan bueno, algunos pinceles, algunas ocupan pelo de gato para pintar las piezas con esta tierra con azúcar. Y bueno, ya el proceso de quemado, ¿no? Que consiste, la forma tradicional es ponerlo con maderas, ¿no? Con leños directamente para realizar la cocción. Sin embargo, por la cuestión del mercado, así del gusto de los consumidores, se ha optado por envolverlos en lámina o bien en botes de lámina o los hornos, que es una tecnología que llegó de un proyecto de la Casa de las Artesanías, me parece, de la Casa de las Artesanías, y de un maestro de Michoacán que les explicó cómo hacer el horno, ¿no? Ahora, aquí pueden ver algunas fotografías de los insumos que se ocupan. En el caso del lado izquierdo pueden ver el tanque, de ahí se obtiene el material. En la parte más superficial van a encontrar barro rojo, pero el predilecto, no el blanco, se encuentra mucho más abajo. Pueden combinarse para generar tonalidades desde blancas, rosáceas o rojas, ¿no? En el lado derecho se encuentra el yeso, que como les comento ha empezado a escasear. Hay que, también para quitarlo es un proceso bastante difícil, se ocupa una barra para extraerlo, y en ocasiones para su molido es necesario que sea calentado, ¿no? Ya sea en el comal o en el exterior para ir haciéndolo más, ¿cómo se llama? Pues más suave para el manejo, y también fijarse en la luna, ¿no? Es muy importante para ver cuando está más suave, ¿no? En la parte de abajo, lado izquierdo, pueden ver lo que corresponde ahora sí que la tierra, ¿no? La tierra que va a ser ocupada. Y al lado derecho es el tinte oscuro, que curiosamente sale blanco, pero después de la cocción se oscurece, ¿sí? Ahora, una vez comentado esta cuestión, hay que pasar, ya una vez familiarizados con los insumos, con las herramientas, es necesario pasar a la cuestión de la organización, ¿no? Victoria Novello, en algún momento, en varios textos, manejó 4 esquemas o formas de producción artesanal en México, que es la familiar, el taller individual, el pequeño taller con obreros y la manufactura. En el caso del referente que se vio en Cuesta Blanca, es el familiar, en el que todas las categorías que ella describe, pues evidentemente se cumplen. Es un listado de más de 15 ítems, ¿no? Y se cumplen en su cabalidad. O sea, es una cuestión rural, se utilizan herramientas locales, los insumos son locales, todo una organización familiar, no hay una división social del trabajo tan acentuada. Y pues bueno, es un conocimiento que se transmite generacionalmente, que podemos designar si recuperamos esta idea del tener y este marco teórico como capital cultural, algo que se transmite. Regularmente las artesanas Shui se casan jóvenes y aprenden toda la cuestión del barro cuando acuden al grupo doméstico de sus parejas. Ahí es donde empiezan a aprender a realizar comales, las ollas y bueno, ya recientemente pues la producción artesanal para satisfacer al mercado, donde están grandes polos como Tamazopo o Rayón, ¿sí? Sobre todo Tamazopo, que ha tenido un auge turístico y ahorita con toda esta cuestión del chantolo y eso, pues bueno, llamaba bastante la atención y la Huasteca se ha vuelto un destino tras la crisis de otros espacios tradicionales recreativos. Esta regularmente la producción es total, con esto
hace referencia a que las artesanas hacen todo el proceso, desde ir por el material hasta su elaboración, todo. Sin embargo, a partir de ciertos cambios o ciertas situaciones, como esto del mercado, pues ya ha habido una pequeña división social de trabajo, donde de repente se contrata que al hijo, al primo, para obtener ciertos insumos, ¿sí? De forma esporádica, pero la mayoría no tiene recursos, pero las que tienen, en las que trabajan más, pues bueno, aprovechan, entonces eso pues genera escozor, ¿no? Hay también que mencionar que ha habido un incremento en el número de artesanas, donde anteriormente había 10, que era lo que se manejaba hace unos 30, 40 años, y ahorita ya hay más de 50, algunas en grupos artesanales, como les comenté, el grupo 01, el grupo 02, que son dos figuras que están ahí, y las artesanas que trabajan por su cuenta, ¿sí? Y una cuestión fundamental en esta organización para la producción es que hubo un cambio en la motivación productiva, ¿no? Antes se producía para el gasto y ahora se produce para la venta. Y ese cambio, ese paso, pues implica una serie de cambios sustanciales que voy a abordar más adelante cuando hable lo referente a la comercialización, ¿no? Una cuestión que me gustaría tocar de manera separada son las desigualdades productivas, ¿no? Que en este capítulo se describe la organización para la producción, las características para hacer, es el capital humano con el que cuentan. Cada artesana tiene diferentes formas de trabajar los materiales que le van a permitir percibir recursos de forma diferente, ¿sí? Porque hay piezas que gustan más y piezas que gustan menos. Entre ellas, inclusive, había una serie de calificativos, por ejemplo, diferencias creativas, ¿no? En la que algunas decían, no, es que ella trabaja bonito, hace bonito, es curiosa, de que tiene la habilidad para hacer piezas de gran calidad y que gustan a los consumidores urbanos, ¿no? Hay un elemento muy importante también que es el factor edad, ¿sí? Que en esta cuestión del capital humano, de las habilidades que tiene cada una, pues es vital, porque la edad precisamente, tanto los nuevos aprendizajes y las nuevas cosas que hay, pues va a generar un distanciamiento, ¿sí? Si bien las artesanas de mayor edad tienen un gusto por enseñarle a las jóvenes, si hay una disposición, al final se vuelve un sabor amargo, ¿no? Cuando ven que las jóvenes empiezan a producir, empiezan a hacer, elaboran figuras, entonces empieza a haber una serie de tensiones, ¿no? Las artesanas adultas, hay que establecer lo que son muy hábiles, tienen un expertise pues bastante bueno, sobre todo para elaborar objetos de gran tamaño, pero que tienen muy poca salida. Una olla grande, 20 litros, no sé, es muy difícil de comercializar y de transportar. En cambio, las artesanas jóvenes optan por figuras mucho más pequeñas, creativas, curiosas, que llaman la atención y que les permite capitalizar y obtener una mayor cantidad de ingresos, cosa que de repente a las de mayor edad puede detener un poco. Entonces, eso genera tensiones, ¿no? A nivel de artesanos. Y también otra cuestión adicional es que hay estrategias, por ejemplo, para proteger su repertorio creativo, ¿no? Me tocó en varias ocasiones ir a comprar piezas. Procuraba para mantener la igualdad, ¿no? Entre las artesanas, comprarle una a cada una, ¿no? Cada vez que iba a la visita y comentarles, ¿no? Para mantener, que al final, bueno, eran buenas intenciones, al final creo que no tuvo el resultado deseado porque siempre hay, la confianza es algo muy débil, ¿no? Que se fractura y pues es para siempre. Entonces, había estrategias, ¿no? Por ejemplo, de, oye, te compró esto, sí, te lo voy a envolver muy bien, por favor no lo muestres y guárdalo. ¿Sí? Entonces, también entre ellas había cierta secrecía porque estaban en un mercado en competencia, ¿sí? Inclusive también a nivel de clientes, ¿no? Había artesanas que iban juntas y en un momento de la ciudad se separaban porque cada una tenía sus clientes, ¿no? Entonces iban a vender, ofertar, pum. Ya después se podían reunir, pero de manera oculta, ¿sí? Aquí les pongo un testimonio que es de una cuestión que comenté en la introducción, que tiene que ver con la muerte de artesanas por esta cuestión de competencia, ¿sí? Que se ve muy claramente el capital humano en los certámenes artesanales, donde hay artesanas que hacen determinados objetos y ganan un premio, ¿no? Pero esto, si bien puede representar una alegría por el reconocimiento, una alegría por, bueno, tener un capital, en el caso del concurso que me tocó atestiguar eran 30,000 pesos, que pueden ser muy buenos para pues, solventar cuestiones de la casa, cuestiones varias.
al final, pues era una cuestión de suma atención, ¿no? Para las productoras, era al contrario, hasta una carga, ¿sí? Y había varios testimonios de varias productoras que decían, yo me voy a morir. O sea, yo he ganado el premio, yo le digo a mi hija, ¿sabes qué? Me van a matar, o sea, dentro de la brujería que hay. Entonces, pues te encomiendo, no te dejo, te paso la estafeta y hazlo, ¿no? Entonces era una situación bastante, pues, dramática, ¿no? Me tocó testiguar eso. Y pues bueno, entonces la artesana, su tía, de hecho su tía falleció también, y empezó enferma y todo eso. Y pues bueno, también buscaban ocultar esas cosas, pero pues al final se saben, ¿sí? O sea, hay secretos que no se pueden guardar mucho tiempo y se sabe y pues empieza, ¿no? Inclusive a pedir recursos, que era una forma de traer la igualdad de vuelta, pero puede ser de repente un poco complicada, ansiógena, etcétera, ¿no? Una vez visto la cuestión de la producción, ¿no? Así a grandes rasgos, viene el tema de la comercialización, ¿no? Que los efectos del mercado, ¿no? Cuando ellas participan en la lógica de comercialización, va a traer una serie de cambios sustantivos, tanto de la forma de organización como la forma de pensamiento. Algo muy interesante que a mí me llamaba la atención es que los artículos de barro, propiamente de Cuesta Blanca, no eran aptos para, para ser repositorios de agua, ¿no? Entonces compraba jarros, los traía, les ponía agua y se empezaba a trasminar. Entonces, investigando qué era lo que estaba pasando, porque dije, bueno, pues compras algo, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Traté de curarlos a través de varias formas. Entonces, más bien era por una cuestión estética, ¿sí? Donde la cocción no era completa, ¿sí? Y las mejores piezas, inclusive las artesanas, las que utilizaban, eran aquellas que se quemaban directamente con la leña, sin estos artilugios, bueno, de esta cuestión de la lámina o el horno, y se quemaban directamente y se cocían bien, y estaban así llenas de manchas oscuras, y decían, estas son las buenas. Lo otro es para el mercado, el otro es la salida de allá, y así. Y si no cumplía las características de un objeto, pues bueno, se quedaba en el solar o se ocupaba en los hornos para tapar, así como protección, para que no diera la lumbre directamente a las piezas. Entonces, no, esta cuestión utilitaria fue muy interesante, y también la cuestión relacional, ¿sí? Donde se empezó a ver que había una tendencia creciente hacia la comercialización, hacia la venta, ¿no? Para esto Karl Marx, ¿no? Que analizó los componentes de la mercancía occidental, hizo una distinción analítica que me parece como, pues bueno, pertinente, ¿no? Que es el valor de uso, ¿no? Que es la utilidad cuando se genera una cosa, ¿no? Para ser utilizada, para satisfacer una necesidad. Y la otra, el valor de cambio, que tiene con fines más mercantiles, ¿sí? Para esto, Karl Polanyi tiene una reflexión muy interesante, donde esta forma de relacionarse con el valor de uso y valor de cambio puede generar formas de organización económica sociales. Por ejemplo, en el caso del valor de uso, pues bueno, la autosubsistencia, modelo donde uno produce para lo mismo, con cierta cooperación, y ya, ¿no? Pero una sociedad de mercado, evidentemente, el momento del valor de cambio es mucho más relevante. Inclusive a nivel local se veía ese cambio dentro del lenguaje o la jerga que se manejaba. Por ejemplo, que antes eran trastes, ¿no? Se le denominaba así a los objetos de barro, son trastes. Las artesanas eran señoras que hacen las manos del barro. Y cuando llega el valor de cambio, viene todo un cambio, pues, de lenguaje, donde ya son piezas, donde ya son artesanas, donde ya son maestras, ya gente que sabe. Y viene también un cambio organizacional importante, ¿no? Hay que destacar que la comercialización anteriormente, los objetos de barro, pues se adquirían en las casas de las productoras, o sea, la artesana que pues, lo hacía, la alfarera en este caso lo hacía, y algunos llegaban e intercambiaban alguna cuestión, ya pudiera ser maíz, pudiera ser frijol, y pues se hacía el intercambio. Lo monetario estaba muy relegado, pero empezaron poco a poco a salir a comerciar allá afuera, a otras localidades como La Gavia, Copalillos, a otros espacios, ¿no? Vendiendo lo que se ocupaba. Podían cargar muy poco, 2 comales, una olla, y pues ofrecían lo que obtenían, unos pesos, un intercambio, maíz, ¿no? O les hacían encargos y después pasaban y lo entregaban. Entonces había un número muy reducido de artesanas que, pues, bueno, la demanda cuando empieza a verse, cuando llega el camino de Cuesta Blanca,
que los caminos tienen un impacto para las localidades tremendo porque llegan muchas cosas, ¿no? Empiezan a tener conectividad con Tamazopo, empiezan a tener otras, con otros lugares. Entonces empieza poco a poco también, las instancias gubernamentales llegan, los apoyos llegan. Entonces empieza a haber ahí un cambio, ¿no? Entonces empiezan a ir a estos polos, empiezan a ofertar en los expendios de Tamazopo turísticos, empiezan a surgir los capitalistas comerciales, algunos ya empiezan a llegar a Cuesta Blanca, que son muy pocos, me tocó ver muy pocas personas que llegaran, pero de repente algunos con un camión que querían ciertos enseres, y con eso también viene un nuevo paradigma que es la venta grupal, ¿sí? Que si bien yo en un inicio, cuando me decían, no, que somos un grupo, yo pensaba, pues bueno, alguien trabaja, o no sé, alguien trabaja, le ordena al otro, o se divide en la división social del trabajo, esta idea más, taylorista, más, bueno, más de la empresa, y pues bueno, te das cuenta que no, más bien eran un grupo de comercialización donde se juntaban, cada una era una unidad de producción, y pues bueno, hacían sobre todo pedidos para la Casa de las Artesanías, o de externos, o para ir a la feria, ¿no? Para esa era la función primordial. Pero ya una vez que pasaban estos eventos, se disgregaban y pues bueno, al final era un escenario de tensiones, ¿no? Me gustaría también ya ir un poco cerrando, pues un tema bastante amplio, pero bueno, creo que nos da un poco de luz de lo que pasa. Que hay muchas desigualdades en la comercialización, ¿no? No solamente esta verticalidad de los capitalistas comerciales, los revendedores, las cabeceras, sino también pues entre ellas, ¿no? El capital humano, como comenté anteriormente, puede incidir en la calidad y la cantidad de piezas que se producen. También, por ejemplo, el capital económico, si había artesanos que tenían un poco más de modo, más dinero que les permitía tener otros alcances, les permitía salir, les permitía por rentar una camioneta para llevar piezas. Entonces esto generaba bastantes tensiones. También las habilidades sociales, que bueno, al final el capital social como esta red de contactos que en algún momento por la propia propiedad, ¿no? Soy reiterativo, pero del capital de convertirse en otra cosa, estos contactos pues se convertían en recursos económicos, ¿no? Entonces, pues bueno, había sobre todo las líderes, las delanteras, pues bueno, eran muy, muy atacadas porque ya salían a vender, hablaban en nombre del grupo y pues bueno, eso generaba tensiones. Y también esto de la reducción de precios, ¿no? Donde había varias estrategias entre ellas para bajar precios, ¿no? Y las carreras, pues bueno, marginarlas, ¿no? Entonces, pues había tensiones. También había muchas diferencias de calidad, estilos, ritmo de trabajo, lo de los precios. No todas las artesanas querían ser comprendidas, podían ser comprendidas por un pedido, ¿no? Esto se vio mucho donde llegaba alguien y pedía, oye, ¿sabes qué? Quiero 100 platos. Pues bueno, si lo divido en todo el grupo de comercialización, en todas las artesanas, pues nos toca de un peso. Entonces, pues convenía más bien concentrar. Entonces, al final, todos estos grupos, toda esta dinámica local, pues generaba mucha tensión, se visibilizaba que no eran iguales, y esto llevaba a una situación eminentemente ansiógena y de conflicto, ¿no? Que hasta la fecha, lo poco que he tenido interacción, pues bueno, persiste, ¿no? La desconfianza, un estado de desconfianza generalizado y tensiones, ¿no? Ya para cerrar, digo, esta exposición con estas ideas, es que darnos cuenta, ¿no? De que a veces en muchas investigaciones se ataca, bueno, por ejemplo, a las instancias gubernamentales, que evidentemente tienen un impacto, pero el mercado, ¿no? Es el ente que sale a veces, sale libre, ¿no? Dicen que, no recuerdo una película, dicen que el secreto del diablo es haberle hecho creer al mundo que no existía, ¿no? Y acá el secreto del mercado es hacerle creer al mundo que no existe, ¿no? Y que está ahí y que tiene un impacto en diferentes esferas de la vida. Y al final, el que entiende el mercado entiende gran parte del mundo y de la realidad cultural que vivimos. No sé, quizá después en un futuro hablemos de mitologías del capitalismo, no lo sé. Pero el mercado es un componente fundamental para pensar, ¿no? Para pensar y pensarnos. Tendrá sus cosas buenas, pero también mucha tragedia.
Otro elemento importante son los protoconceptos, ¿no? Como estas ideas que están ahí abajo, por ejemplo, en el caso de la igualdad, que si bien no se, de la desigualdad, que si bien no se verbalizaba, estaba ahí esa sensación de un concepto que estaba latente y que en cualquier momento podía emergir, esperando ser designado. Y que al final ayudó, bueno, con las prácticas que tuve con algunas artesanales, de nombrar a ese mal que estaba ahí, que es la desigualdad. Es desigualdad. Porque no hay cosa más terrible, ¿no?, que una ambigüedad o no saber cómo llamar algo, ¿no? O sea, es el primer paso para algún cambio, para alguna modificación, un cambio de ruta, etc. Y por último, esta cuestión de los grupos, ¿no?, que no son soluciones factibles, que no es la gran panacea, al contrario, la igualdad puede ser muy difícil de alcanzar, y más en un mundo como el que habitamos. Claro, no es imposible, pero te lleva a replantearte cómo uno puede caer en diferentes relatos que pueden llevarte a una frustración tremenda, ¿sí? A procesos de ira, a procesos de malestar personal e interpersonal, ¿no? Entonces, con eso me gustaría cerrar de la investigación, que bueno, pues duele bastante, ¿no? O sea, digo que no sé, todos los investigadores de alguna manera tenemos el corazón roto y pues estas cosas duelen bastante. Y pues bueno, y ya está. ¿Sí? Pues gracias. Agradecemos, perdón, Isaac, agradecemos tu participación, incluso para poder pasar a la ronda de preguntas o comentarios por parte de nuestros asistentes. No sé si en este momento haya alguna duda o comentario, alguna cuestión que quisieran discutir o plantear a la exposición de Isaac. Bueno, de mi parte sí. Ok, Imelda. Primero que nada, pues reiterarle el agradecimiento por su presencia y pues no sé, acentuar el valor que tiene su investigación. Creo que nos hace reflexionar muchísimo o nos da que pensar. Uno se pone a pensar en las artesanías o en el objeto, pero detrás de todo eso hay todo un proceso, ¿no? Y no solo hablamos de un proceso de elaboración con todos los materiales que él expuso y pues el proceso de elaboración, vale la redundancia, que ya de por sí es muy rico, tan solo clavarnos en todos esos pasos que él puso, ¿no? Desde mezclado, modelado, secado, alisado, bruñido, decorado, quemado, eh, y como todo eso, ¿no? Pero él nos lleva al trasfondo, lo que hay, o al interior de lo que hay en el objeto, ¿no? Desde cómo estas comercializaciones de objetos o de cosas que se vuelven productos, piezas, instauran un montón de problemáticas en las comunidades, ¿no? O sea, desigualdad es una cosa, injusticia y problematizar esos conceptos. eh, pero más allá como de todo eso, de todo lo que hay, todo el contenido de la desigualdad y la injusticia, yo creo que nos pone a reflexionar mucho, tendiente a esto de los capitales, ¿no? El cultural, el humano, el social, el económico. O sea, hay algo que podemos reflexionar mucho. O por ejemplo, la escasez de las materias primas, cuando dices que está escaseando el yeso, puede ser otro punto de conflicto o qué piensas tú que va a pasar o en un futuro inmediato con esto de las materias primas que ya están en escasez. Supongo que instaura como otro ítem de la competencia, ¿no? O de la tensión que hay ahí al interior de la comunidad. Y bueno, notamos como varios polos pues de estas tensiones o de estos conflictos que hay, ¿no? Uno es quizá la competencia por la materia prima en escasez, otro quizá es estas competencias por las relaciones sociales, como tú decías, quién está mejor conectado con qué,
Y una muy interesante es esta del repertorio creativo. Se me hizo bien interesante porque sí es algo que pasa mucho, ¿no? O sea, tratar de atesorar lo que tú sabes y compartirlo de manera muy dosificada o no compartirlo, ¿no? Porque ahí tienes como una clave pues de ese capital económico. Y es algo que podríamos retomar, pues esa competencia o no sé, como en cuanto al capital creativo. Y eso nos lleva a otro punto que se me hizo muy interesante, el tema de la envidia, ¿no? Que en estas comunidades es muy latente y que puede ser catastrófico porque y triste como dices, ¿no? Porque llega la brujería, esto se media con brujerías y ahí es como te desquitas, ¿no? Y mucha gente incluso pues puede perder la vida en eso, o sea, es una cosa seria. Y de ahí tiene sentido el por qué ocultar tu saber, ¿no? O el por qué dosificar determinada situación de lo que tú sabes. Eso es algo muy interesante. Y finalmente lo que nos llevas a reflexionar cómo lo estético ha trasladado a lo funcional, ¿no? Uno de estos jarrones ya no sirve para tomar agua, ¿no? Cuando antes servía. Ahora ya tratan como de hacerlo lo mejor a los ojos o lo que puede vender más, ¿no? A la estética que es occidental, además, supongo. Este, pero que también sin duda abre como un campo a la competencia o a la desigualdad, ¿no? ¿Quién lo hace mejor? Como tú decías, ¿quién lo hace más bonito? Y sí, tienes mucha razón, ¿no? O sea, a veces no nos ponemos a pensar más allá del objeto, pero todo esto se traslada a esos campos de tensiones, de conflictos en las comunidades que de verdad sí se viven así, ¿no? Y es algo que tú puedes palpar cuando estás en trabajo de campo. Cómo ahí está pesado el ambiente, ¿no? Como quien dice. Y si, como quien tú te vas y compras con X persona y la otra persona ya se enojó, ¿no? O al menos está observando a dónde te fuiste a meter y qué fue lo que te vendieron. Y de ahí hace mucho sentido, ¿no? De que te digan, no, pues no enseñes, no muestres, no aquello. Eh, y pues me gustó mucho tu trabajo y de todas estas cosas que acabo de decir, pues me gustaría reflexionar en esto, en esta cosa de la limitación de las materias primas, ¿no? Como quizá otra beta del conflicto y del repertorio creativo, si pudiera retomar algo al respecto, pero si no hay otra cosa que algún otro de los compañeros quiera abundar para que, si gustas, puedas hacer más bien como otra reflexión de cierre general. Bueno, contestamos, Isaac, o todas las preguntas. Si quieres, contestamos ahorita a este punto de Imelda y pasamos a otra pregunta. Digo, yo tengo otra pregunta, pero para no dejar muchos cabos sueltos. Perfecto. Digo, nada más me gustaría, voy a encender la luz, ahorita tengo un detalle con la luz. Está fallando un poco. Voy a prender otra lámpara alternativa que tengo para que me vean, porque se ve un poco siniestro. Entonces, hago nada más ese ajuste y respondo. Sí, permítame. Ok, podemos aprovechar este espacio técnico de Isaac. Si hay algún otro comentario. Ya. No, creo Una que ya disculpa, llega. los No te preocupes, imponderables de Isaac. la vida. Pero bueno, lo que comentaba Imelda, efectivamente, o sea, la competencia es una cuestión latente que va a ir a acrecentarse, ¿no? O sea, al final, ante recursos escasos, pueden surgir pues bastante tensión, ¿no? De por sí ya había bastante cuando estuve haciendo la investigación, el caso de los tanques, ¿no? Y la población mestiza que lo tenía acaparado. También inclusive los mestizos ya estaban diciendo, oye, pues es que están lucrando con algo que me pertenece. Entonces también hay una desigualdad ahí, porque no me están compartiendo, están extrayendo. Y a mí este espacio, pues sí me costó y pues bueno, entonces no me parece justo. Entonces hay un montón de desigualdades por doquier. Es un campo minado, o sea, por todos lados, o sea, tienes que estar con cuidado porque cualquier cosa puede generar desbalance. Es una sociedad que está también
también con la paranoia de que a ver de dónde va a venir el golpe, ¿no? Entonces, lo que avisó es mucha atención, también en la cuestión de las ventas, ahorita que está lo del COVID, ¿no? Que viene pues bueno, por ejemplo, estos eventos de la feria que permitían capitalizar, obtener recursos y que ya no se hagan, pues bueno, viene a afectar sobre todo la economía de aquellas familias que son ya sea monoparentales o las artesanas viudas, ¿no? Que se vuelve casi su método de subsistencia. Probablemente ahorita que baje la cortina, ¿no? En el caso creo que de San Luis ahorita estamos en semáforo verde, que baje la cortina, pues bueno, hay un despliegue, hay un boom, hay una reactivación, la gente empieza a ir y pues bueno, tal vez la dinámica otra vez se vuelve a reactivar un poco, pero pues habrá que ver, ¿no? Cómo evoluciona, ¿no? En lo referente al repertorio creativo, ¿no? Esta cuestión era muy curiosa porque era eso, ir a comprar, e inclusive yo tenía veces que en algunos lugares donde me quedaba, pues tenía que entrar así como que escondiendo un poco las cosas para no generar las cosas. Yo me quedaba con algunas artesanas y pues generar así algunas cosas. A veces sí me llegó a tocar, ¿no? Sacar un objeto, ¿no? Que lo veían y luego lo hacían, ¿no? Entonces yo también de alguna manera, inconscientemente y bueno, sin querer, pues también fui un delivery, ¿no? Pues de imaginación, ¿no? De creatividad. No fue intencional o era algo circunstancial dejar ahí el jarrón y, mira, está padre. Y de repente ya aparecía y decías, ok, no sé, digo, no se puede limitar muchas cosas, pero cómo funciona, ¿no? Y cómo se está atento a determinadas ideas, ¿no? Que venían, ¿no? Un conflicto generacional que sí detecté mucho era el de las artesanas jóvenes y las adultas, ¿no? Que tenían fortalezas, habilidades distintas, que sí veían y sí pesaban, ¿no? Por ejemplo, había artesanas mayores que por no haber estado en la escuela, que era algo que impensable, nunca pensé que la escuela en las artesanas jóvenes iba a tener un impacto, pero sí, o sea, podían pintar, a veces mejor, dibujar, recortar, o sea, todo esto. Entonces las artesanas a veces contrataban artesanas jóvenes, les pagaban cierta cantidad para que les pintaran las piezas, ¿sí? Y también sí había ciertas diferencias en cuanto al hacer determinados objetos. Me acuerdo alguna vez que pues, yo estaba curioso, ¿no? Y llegué con una artesana adulta y le dije, oye, a ver, quiero que haga un diablito, ¿no? De barro. Y me dijo, es que sabes que no lo puedo hacer porque yo tengo que copiar, o sea, yo tengo que verlo para hacerlo. Ibas con los artesanos jóvenes, inclusive ya había hombres, también hombres ya estaban empezando a entrar a la dinámica porque había recursos, ¿no? Aprendían de mujeres y había recursos, y es algo que se repite en muchos contextos artesanales, ¿no? Entonces, pues bueno, al final ellos sí me decían, no, pues mira, puedo hacerle así, le puedo poner esto acá y así, lo puedo poner de pie. ¿Sí me explico? O sea, toda una serie que marcaba una distancia entre ambos segmentos. Inclusive los grupos, el grupo 1, el que tenía mayor data, era de artesanas arriba de los 50 años, y el grupo 02 eran artesanas entre 30 y 40, y obviamente el grupo 02 era a veces más pujante, ¿no? Más de ir a vender, más de ir a salir, más de ir a hacer, y el otro se estaba quedando relegando, sintiendo esa desigualdad y ese conflicto, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que pasaron, y bueno, sí, fui un delivery de piezas, ¿no? De creatividad sin querer, ¿no? Ok, muchas gracias, Isaac. Tenemos aquí otra intervención. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas felicidades por la presentación, ¿no? Es un tema, pues digamos, muy interesante desde el punto de vista que se enfoca en un problema que es actual, ¿no? O sea, ¿en qué medida la inserción de estas comunidades de artesanos o estas comunidades artesanales en un sistema de mercado capitalista, pues incide en muchos aspectos de la organización social de las comunidades de origen de estos artesanos, ¿no? Ya mencionaron un poco esta cuestión de cómo el artesano se va adaptando o va adaptando digamos, su talento, sus capacidades de producción incluso hacia los gustos que le va demandando el mercado, ¿no? O hacia estas nuevas formas de comercialización,
¿no? Yo lo he visto mucho por ahí en redes sociales, que se ha convertido en un medio que actualmente permite a los artesanos alcanzar niveles de un alcance que ya prácticamente pues, es ilimitado, ¿no? O sea, depende mucho de la capacidad del artesano para vender y promocionarse e insertarse en este mundo capitalista. Y a la vez, pues, nos hablaste de cómo esta inserción en un sistema, pues, que está basado fuertemente en la competencia, pues genera estas tensiones y estas desigualdades, que es un aspecto interesante, estas desigualdades en diferentes aspectos de los grupos de artesanos. Y bueno, lo que me pareció más interesante fue este asunto de la brujería. Pero yo aquí, bueno, mi pregunta va en este sentido, ¿no? O sea, ¿qué tanto esta cuestión, no sé qué opinas, qué tanto esta cuestión de la brujería no tiene que ver tanto con una cuestión de desquite entre artesanos, sino más bien como, pues como una estrategia o un mecanismo que lo que está intentando, pues sí, es castigar esta desigualdad, ¿no? Es castigar este prestigio desmedido que puede ir adquiriendo alguien dentro de la comunidad en base a si sus producciones son más o menos aceptados en un mercado y si le trae o no ciertos beneficios económicos diferentes. ¿Qué tanto esta cuestión de la brujería que mencionas es exactamente un mecanismo para limitar las desigualdades? No sé qué piensas al respecto. Uh-huh. Efectivamente, bueno, dentro de la tradición antropológica, esta idea de estos mecanismos de buscar la igualdad, ¿no? O sea, de cuando alguien se está saliendo del carril, bajarlo y volverlo al nivel horizontal, ¿no? Restablecer ese orden equitativo. Puede pensarse efectivamente de esa forma, aunque ciertos elementos contextuales podrían llevarme a pensar que también cada vez hay más atomización entre las productoras, ¿no? O sea, cada quien es como de, ella tiene, o sea, yo no tengo, porque también hay una convivencia muy cercana con el mundo mestizo, ¿sí? Es una sociedad que ha estado muy, muy cercana. Entonces ya poco a poco se van colando dentro de este imaginario social aspectos efectivamente de eso, pero también hasta pues intereses personales, ¿no? Familiares, ¿no? Mi familia debe tener eso y porque nosotros no ganamos y yo sí. Entonces es algo que de repente puede ser, nos lleva un poquito al campo de la sociología, pero también de la psicología, ¿no? Como de, a ver, vamos a ver, pues ahora sí que el perfil, ¿no? Porque también el antropólogo debe también tener ahí matices psicológicos para decir, a ver, quién me está manipulando, quién me está vendiendo papas, ¿no? Quién me vende humo, ¿no? Entonces también hay ese juego, hay esa cuestión de, no, pues es que es mala onda lo que hace tal persona, pero pues también hay que ver, hay que ir a los hechos, ¿no? Y a veces pareciera que las tragedias y el horror pasa por nuestra incapacidad de ver de noche, ¿no? Ajá, o sea, ver las cosas que pasan por abajo. Entonces, yo vería ahí un balance, ¿no? O sea, puede ser eso, pero también lo otro, producto, pues de cada vez una individualización, una atomización, una idea de verticalidad, significaciones sociales que están ahí, y bueno, que llevan a... Pero puede ser, es posible en algunos casos. Ok, Okay. muchas gracias. Gracias, Alejandro. No sé si tenemos otra intervención, pero aprovecho la mía para justo comentar algunas cosas muy interesantes, toda la presentación que nos haces, Isaac. A mí me llama mucho la atención, bueno, por un lado, todo el proceso de manufactura, esta extracción de los barros, ¿no? A nivel arqueológico, bueno, mucho de lo que nosotros encontramos son fragmentos, ¿no? De estas formas cerámicas, ¿no? Entonces, bueno, para mí es fascinante todo este asunto de la extracción de los barros, estas diferencias que nos marcas incluso entre los barros blancos, los rojos, los pigmentos que llegan a ser blancos, pero al momento de la cocción se tornan hacia otros colores, ¿no? Hacia otra cromática y bueno, podríamos seguir sobre el proceso de manufactura. Sin embargo, también me llama mucho la atención, por otro lado, esta relación que parece existe entre los promotores y los artesanos, ¿no? Donde los promotores están en esta idea
de, pues sí, de insertar al artesano, me da esta impresión, en este mercado capitalista justo, ¿no? Entonces, en una manera de vamos a cambiar la técnica de manufactura para que sea acorde al cliente o al probable cliente, ¿no? Incluso estos cambios que también hablas en las morfologías cerámicas, ¿no? Entonces, me parece que aquí hay una relación entre promotor artesano, que yo no sé qué tanto en esta traducción del promotor del artesano y del artesano al promotor, ¿no? En este diálogo que implica la traducción de un lado y del otro, ¿qué tanto también ahí está la construcción de la desigualdad, ¿no? Al interior de la comunidad, ¿no? En este intento del promotor, me da esta impresión, ¿no? Por arrastrar al mercado, ¿no? Y otra cosa que también me llama muchísimo la atención en este mismo sentido es cuando nos comentabas sobre esta diferencia en la comercialización, ¿no? Que tiene que ver un poco también con la manufactura. Entonces, bueno, lo que se cose en leña, eso se queda en la unidad doméstica, ¿no? Y lo que se cose en estos hornos de lámina es lo que se oferta al mercado, ¿no? Entonces, aquí tal parecería que hay yo lo veo de esta forma, hay una traducción por parte del artesano, ¿no? En donde va a poder mantener en convivencia dos formas completamente diferentes, tanto de manufactura como de comprensión de las piezas, ¿no? En el caso de lo que se queda en la unidad doméstica, lo comentabas, ¿no? Son ollas de frijoles, son elementos funcionales, ¿no? Contra lo que sale al mercado, ¿no? O sea, cómo el artesano ha logrado en esta agencia, parece conjuntar estas dos visiones, ¿no? Es como mi apreciación, no sé, bueno, me gustaría escuchar algunos de tus comentarios, ¿no? Gracias. Bueno, lo relativo a los promotores pareciera que es un mensaje doble, ¿no? Como de insértate al mercado capitalista que es desigualitario y tiene todas estas características, pero a la vez mantener ese ideal bucólico, ¿no? Romántico, bueno, este idealismo pues bucólico, ¿no? De la comunidad, de la igualdad, ¿no? De mantener pues ahora sí que la paz, la armonía, ¿no? Satisfacer de alguna manera nuestras necesidades psíquicas, ¿no? De que hay un mundo solidario allá afuera, que no existe, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? Ese mensaje doble, ¿no? Donde los traes al monstruo, ¿no? Los traes a la guerra, ¿no? Y acá, pero sé buena onda, ¿no? Entonces, eso genera ahí de repente conflictos y muchas frustraciones, como pueden ver en lo que se comentó. Y bueno, estos promotores también se manejan en dos esquemas, ¿no? Tanto el que es técnico, que llegue y les da conocimiento para una producción un poco más, pues no sé, pulida, ¿no? Y también aquellos que buscan estos vínculos organizacionales y eso, ¿no? Volviendo a la segunda cuestión, que efectivamente, o sea, no podemos ver que hay una separación cabal entre el valor de uso, valor de cambio. El valor de uso final sigue existiendo. Evidentemente todavía se usan los comales, todavía se usan las ollas, se les tiene el aprecio, ¿no? Y el sentimiento cuando es la producción para ellas, ¿no? Sobre todo las artesanas de mayor edad. Mientras que, bueno, en los jóvenes ya se ve un cambio, ¿no? Que a veces hablamos por ejemplo, de pueblos originarios, de estas grandes franjas, pues sí, pero ¿de qué edad? ¿No? O sea, segméntalo, ¿no? Pero un poco lo de Margaret Mead, segméntalo de a ver quién, ¿no? Todavía trae esta visión del mundo y quién ya trae una totalmente diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay todavía estos enseres que se hacen para uso personal, para brujería también, los cantaritos que se ocupan. Y bueno, lo que sale al mercado, ¿no? Que va a tener otras características, inclusive, no sé, en alguna ponencia que estuvimos en Tamaulipas, ¿no? Que muchos me tomaban a chiste, ¿no? Pues me acuerdo, ¿no? No tengo rencor, pero todavía me acuerdo. Me hacían burla porque dije algo de la arqueología del futuro. ¿Dónde estas piezas que iban a encontrar, ¿no? Los arqueólogos dentro de 100 años, ¿no?
ya iban a haber sido tocadas por el mercado. Iban a encontrar estas piezas limpias, mal cocidas, sin esta perfección, ¿no? ¿Cómo se llama esta perfección ¿cómo se llama? En la solidez del material? Y entonces ya ibas a encontrar otra cosa distinta. Inclusive recuerdo que en unos museos había una pieza de alfarería de barro y dije, bueno, eso ya lo tocó el mercado. Estaba limpia, no tenía ni manchas ni nada, una cosa impecable, y dije, eso ya es otro esquema, ¿no? Ya es la arqueología, el capitalismo, no lo sé. Entonces, pues va a variar, ¿sí? Lo que sí es muy llamativo es encontrar este cementerio de piezas que no son aptas para el mercado, que están rotas, que se fragmentaron y forman parte del solar, ¿no? A veces algunas las reutilizan, ¿no? Se quedan con lo roto, ¿no? Y ya le dan otro uso y lo ocupan para darle de comer al gato. Y otras simplemente se vuelve parte del escenario del solar, están por ahí tiradas, ¿no? Entonces es curioso, es interesante, aunque evidentemente, pues bueno, la tendencia va a la comercialización, ¿no? Pero la mayoría concuerda en que el sabor de la olla de barro es mucho mejor, y las tortillas calentadas en comal de barro, pues tiene algo más, tiene propiedades gastronómicas elevadas, inclusive algunos aseguran que nutricionales, que es más nutritivo barro que el metal, ¿no? Pues muchísimas gracias, Isaac. Luego ya nos darás alguna otra charla sobre justo estos procesos de desecho y descarte, ¿no? De estas piezas, que también es otro tema muy, muy interesante. Y bueno, tú que tienes la experiencia en estos talleres cerámicos, pues si no hay algún otro comentario, creo que con esta última intervención terminaríamos esta sesión número 3 del seminario Antropología de la Producción, Agencias y Procesos. Agradecemos a todos su participación y su atención. Muchas gracias.